grabación. Ya. Primero espero que se hayan memorizado lo que les dije el anterior, que eran 2 líneas de código. Bueno, en realidad eran 3 líneas de código, que es muy importante mientras hagan sus códigos. ¿Qué es esto? Scanner, leer igual new scanner system in, y para leer un número entero, int x scanner leer.nextInt. O sea, esas 2 líneas de código es para introducir datos, nada más. Estas 2 líneas de código son para introducir datos. Eso necesitaba que se memoricen porque todo el tiempo lo van a estar utilizando. Y para mostrar datos es simplemente esto: system.out.println. Nada, para mensajes con doble comilla, como está señalado en las flechas, y para variables sin comillas. Ya solo eso les pedí que se memoricen, son 3 líneas de código y espero que se acuerden. Ya, los que tienen choque de horario, las clases se graban y también hay otras auxiliaturas, pero de todas maneras yo creo que se pueden memorizar ahora porque son 3 líneas de código, que viene a ser solo esto: scanner, leer, new scanner, system in, que ya lo han debido utilizar, es para introducir datos por teclado, y esto para introducir un nuevo número entero y número con decimales, que eso igual ya lo han debido ver muchas veces: número entero y número con decimales, las diferencias. Entonces hoy directamente vamos a empezar con los algoritmos condicionales. La anterior simplemente hemos hecho los secuenciales, y si es que no han asistido y digamos quieren un repaso súper rápido, un algoritmo diagrama secuencial simplemente es, a ver, lo voy a representar aquí. Este es un ejemplo, un esqueleto de ya digamos así, de un algoritmo secuencial. A esto se le considera un algoritmo secuencial. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue una secuencia de pasos. Este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y el final, paso 5. Es en orden, todos los algoritmos son secuenciales, pero conforme vayamos avanzando se van a ir complicando un poco. Por ejemplo, hoy nos toca los algoritmos condicionales. ¿Cuál es la diferencia entre el secuencial y el condicional? Simplemente los condicionales, como su nombre lo indica, tienen una condición. Esto es una figura de una pregunta o condición, donde aquí adentro va la pregunta y por la derecha es si va por verdad y por la izquierda es si va por falso, si la respuesta a la pregunta es verdad o falso. Ya. Entonces, por verdad hace algunas acciones, por falso podría hacer algunas otras acciones, y siempre, como es un diagrama de flujo, sigue un flujo y tiene que volver al mismo punto. Entonces regresa otra vez, se chocan y puede terminar o hacer más acciones, depende de lo que haga nuestro algoritmo. Como sea, esta es la estructura de un algoritmo condicional. Alguien está ingresando, al menos escuché que estaban ingresando. Bueno, ya. Esta es la estructura de un algoritmo condicional. La diferencia que vemos claramente es un poquito más complejo que uno secuencial. Esto es secuencial y este es condicional. Ya, todos los algoritmos condicionales también son secuenciales. ¿Por qué? Tomando el caso de que la pregunta sea verdadera, lo voy a cambiar con otro colorcito, un segundito. Ya, tomando el caso de que acá viene por la pregunta y es verdadera, va a venir por este lado, se va a hacer estas operaciones, va a volver por este lado, va a terminar acá, fin. Y eso lo convierte en secuencial. Hace el paso 1, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. En este caso ignoró este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pregunta dio verdad. Entonces por falso no hace nada. En este caso, por falso está por demás, no lo utilizamos. Pero hay ocasiones en que la pregunta da como resultado una falsedad. En ese caso, la secuencia iría por este lado y ignoraría el verdadero, dependiendo de qué sea la pregunta. Ya, entonces voy a borrar esto, lo voy a hacer un poquito más sencillo.
el esqueleto que vamos a manejar para un algoritmo condicional, simplemente para todo algoritmo, es su inicio. Bueno, aquí puede tener pasos adicionales, pero directamente vamos a ir a lo que nos interesa. Es un rombo de esta manera, y por la derecha, a ver, lo voy a mover un poquito para que tengamos más espacio. Ya. Por la derecha es si la pregunta es verdadera. Aquí puede hacer algunas operaciones. Y por falso podría hacer si es que quiere algunas operaciones. Y siempre terminamos con el fin. Inicio y fin. Ya, ese es nuestro esqueleto de un algoritmo condicional. Ya. Puede haber el caso de que tengamos, lo voy a hacer acá, un algoritmo condicional, su esqueleto solamente si tuviéramos por verdad. Si solo tenemos una acción por verdad, sería de esta manera. Solo tenemos acciones por verdad y por falso no tenemos absolutamente nada. Esto también se da muchas veces, pero no se da el caso contrario. Por ejemplo, no puedo tener un algoritmo que por falso haga algunas acciones y por verdad no haga nada. Esto estaría mal, porque en este caso la pregunta simplemente tendríamos que cambiarle. ¿Para qué? Para que las acciones se hagan por verdad, no por falso. Si lo hacemos por falso, eso ya está mal. No está bien ese código, así que lo voy a borrar. O bueno, lo voy a dejar para los que tal vez no están en clase. Ya, esto está mal. Está mal porque en este caso modificaríamos la pregunta. Tenemos que modificar la pregunta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Uno último es que podemos tener preguntas anidadas, o sea, una pregunta dentro de otra pregunta. En ese caso vendría a ser de esta manera. Tenemos que acá se hace una pregunta y dijimos que acá podemos hacer operaciones. En realidad estas operaciones pueden ser como si fueran otras preguntas. O aquí adentro puede haber impresiones, o puede haber entrada de datos, puede haber lo que ustedes quieran. Por eso se representa simplemente en un esqueleto como un cuadradito, porque esas son acciones. Una pregunta es una acción, todo lo demás es una acción. Entonces aquí puedo tener otra pregunta, donde aquí vendría a ser pregunta 1 y aquí sería pregunta 2. Y acá puedo tener mis operaciones por verdad. Y acá se uniría de esta manera. Cada pregunta o cada condicional, esto se llama if. Cada pregunta, cada condicional, para seguir el orden del diagrama de flujo, tiene que volverse a unir en un punto. O sea, si hace alguna acción por verdad o por falso, tiene que volver a unirse en algún punto. Eso ya lo tendrían que estar sabiendo. Por verdad o por falso, tienen que unirse el diagrama de flujo en un punto. Entonces aquí están los puntos que se unen y todos cumplen esa regla. Todos tienen que unirse en algún punto. Si no se une, significa que no se ha cerrado el ciclo de verdad o el ciclo de falso, entonces ahí estaría mal. Ya, este sería una pregunta anidada. Pregunta anidada. Esta sería una pregunta anidada. Que esto tiene un equivalente, que lo voy a anotar aquí al lado. Su equivalente a la pregunta anidada es simplemente en una sola pregunta. Aquí, a ver, tenemos el inicio. Y la condicional sería un poquito más grande. En realidad es lo mismo, pero aquí vendría pregunta 1 y el símbolo de i vendría a ser así. Y pregunta 2.
Listo, aquí voy a hacer por acciones por verdad. Por falso no hago nada y termino. Este es un equivalente. Esto lo vamos a ver después. Solo necesitan saber que existe. Que hay preguntas que pueden ser 2 o 3 o más preguntas y tienen su equivalencia en preguntas anidadas. Ya, a ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Ya. Quiero ver si está bien la pantalla porque siento que a veces lo ven muy lento. ¿Está bien o lo cambio a... lo quiero cambiar a directamente desde el otro dispositivo? Lo voy a hacer la prueba, por si acaso. Ya. Ya está. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿ven mi otra pantalla? ¿Ven mi pantalla o no se ve? A ver, un segundito, otra vez voy a intentar. Ahora sí se ve. Ya, ahora sí se ve, ya. Ya desde aquí vamos a hacer. Entonces, aquí ya tenemos las preguntas anidadas y su equivalencia. Este es el símbolo de equivalencia. Equivalente. Listo, creo que esas son las únicas tres formas que hay de condicionales. Y las únicas que se tendrían que acordar. Cuando hay alguna acción por verdad o por falso. Cuando solo hay por verdad. Cuando hay por falso solamente, eso está mal. Y las preguntas anidadas, nada más. Entonces podríamos ya empezar a hacer ejercicios. Una última cosa, las preguntas, al menos estos ejercicios condicionales, siempre tienen una respuesta de verdad o falso. No existe otro caso, siempre es verdad o falso. Entonces eso tienen que considerar porque ustedes van a formular las preguntas. Entonces aquí ya tenemos un par de ejercicios que lo voy a subir también al Classroom. O sea, nosotros vamos a hacer, no sé, unos 3 a lo que alcance. Y los demás yo preferiría que lo practiquen. Si es que tienen alguna duda, porque están resueltos, o sea, no tienen por qué, digamos, complicarse, digamos, no me sale, está resuelto, solo tienen que practicar y comparar si les ha salido igual. Ya, pero de todas maneras lo vamos a hacer desde aquí. Ya, este ejercicio, el primer ejercicio. En un estacionamiento, última cosa, siempre que hagamos ejercicios tenemos que estar atentos de qué variables vamos a utilizar. Ya les dije, no sé cuántas veces tenemos que pensar como si fuéramos las máquinas y identificar las variables. Entonces, sabiendo eso, analizamos recién el ejercicio. En un estacionamiento cobran 1500. Esto vendría a ser como una variable. Entonces, esto yo lo voy a tomar como mi variable. Bueno, no una variable, una constante. Ya lo voy a remarcar nada más. 1500 es lo que cobran. Por hora o fracción. Ya no es una variable, pero es importante. Diseñe un algoritmo que determine cuánto debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo, conociendo el tiempo de estacionamiento en horas y minutos. Ya, horas y minutos. Esto vendrían a ser dos variables en este caso, la variable horas y la variable minutos. Horas y minutos van a ser nuestras dos variables. Este monto que cobran, monto, es una constante. Para los que no sepan la diferencia entre variable y constante, simplemente una variable es un valor que puede cambiar, varía conforme se ejecuta el programa, digamos. Y una constante no se modifica. Entonces una variable puede cambiar, puede variar su valor, está para que se acuerden, puede variar su valor, mientras una constante es constante.
O sea, por ejemplo, pi es una constante porque su valor nunca cambia. Exponencial es una constante porque su valor nunca cambia. Esto es 2 no sé cuánto, esto es 3.1416. Son valores fijos, no cambian. Ustedes pueden tener constantes, por ejemplo, x, que le asignan el valor, digamos, 18 años y eso nunca va a cambiar. Las constantes no cambian su valor, no cambian su valor. Ya. Entonces, monto es una constante, horas y minutos son variables en sí, porque nuestro programa va a trabajar con esto. Ya, diseño un algoritmo que determine cuántos debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo. Ya, aquí tenemos que tener en cuenta que nos dice por hora es este monto o fracción. Esta parte tal vez algunos se confundan de fracción. En realidad quiere decir que si yo estoy, digamos, 2 horas y 10 minutos, este vendría a ser mi fracción, 10 minutos. Pero de todas maneras me va a cobrar el monto total, que sería 1500. Por eso está recalcando fracción. Entonces, si estoy 2 horas, me tendría que cobrar 4500. Este sería mi resultado. Este es por fracción, ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Esto de variable y constante lo voy a borrar. Variables cambia su valor, constante no cambia su valor, nada más. Ya. Entonces, lo primero que les recomendaría siempre que hagan un ejercicio es que hagan su ejercicio a mano, pero no me refiero al diagrama de flujo, me refiero a que se den casos de prueba. Por ejemplo, lo que hice en esta parte, de cuántas horas. Yo como persona digo, tengo mi vehículo, voy a estar 2 horas, 2 horas, ya, simplemente 2 horas y 0 minutos en el estacionamiento. Entonces, ¿cuánto debo pagar? Debo pagar, en este caso, 3000 bolivianos. Estos son los casos que les diría que se hagan, que ustedes se imaginen. Pónganse en la situación, digamos, hagan un caso de prueba, pero a mano, no hagan el ejercicio directamente. Pónganse un caso de prueba con todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, este es en el caso de que sea la cantidad de horas exactas, sin fracciones. Ahora uno con fracciones. Yo puedo estar aquí, voy a estar, vamos a poner que voy a estar 1 hora con 30 minutos. Entonces el monto que debo pagar, ¿cuánto vendría a ser? 1 hora es 1500, ya eso nos dice el ejercicio. Y media hora no es la mitad del precio. Aquí en el ejercicio nos está especificando que por fracción igual nomás nos van a cobrar 1500. Entonces igual me va a cobrar 3000 bolivianos. Y un último, por si acaso, ya que estas respuestas son iguales, voy a estar 7 horas, toda la noche, 7 horas y 1 minuto. En este caso, como programa, como algoritmo, como ustedes tendrían que estar pensando, esto ya es una fracción. No va a redondear a 7, no va a hacer nada, ya has hecho una fracción de hora, eso te corresponde pagar 1 hora completa. Entonces, el monto que debería pagar sería por 7, ¿cuánto tendría que ser? 1500, a ver un segundito. 1500 por 7 vendría a ser 10500, pero como tengo la fracción, en teoría tendría que ser como si fuera 8 horas, o sea, más 1500. 12.000 tendría que ser el monto que voy a pagar. Listo. Estos son los casos que necesitaría que ustedes se hagan para entender mejor el ejercicio. Si esto lo hacen bien, luego hacen su algoritmo, ven que su resultado corresponde con el que realmente debería ser, entonces su programa está funcionando. Ahora vamos a hacer el diagrama. Tenemos que horas y minutos son variables y el monto es una constante.
Me voy a hacer al lado izquierdo. Ahí está. Voy a hacer mi algoritmo, voy a hacer el inicio. Ahora, una constante, no se hagan mucho problema, se representa como una acción directamente. Entonces es un rectángulo. Ay, lo voy a hacer más bonito. Puede ser así. Ya hemos visto que los rectángulos son acciones. Ay, muy grande lo estoy haciendo. Ya, así. Entonces monto es igual a 1500. Esto equivale a una constante. O sea, es una acción. No se hagan mucho problema, no es nada nuevo. ¿Qué más? Las variables. Las variables también podrían ser así como rectángulos, pero en nuestro caso vamos a ingresar por usuario. Estamos haciendo un programa. Entonces es introducir datos. ¿Y cómo era la figura para introducir datos? Era un rectángulo echado. Eso es introducir datos. Y aquí voy a poner la variable minuto y horas. Primero horas y minutos. Por el momento estas son dos variables. Horas es una variable y minutos es otra variable. Tranquilamente nosotros hubiéramos podido ingresar, digamos, 2:30 y todo esto que sea una variable, pero ahí nos complicaríamos, porque esto en realidad con estos dos puntitos no existe por el momento. Lo podemos entender después como un texto y luego lo descomponemos, pero por el momento no se compliquen, manéjenlo simplemente como dos variables. Y ya, ¿qué más? Minutos. Tenemos hora, minutos. Listo. Tranquilamente podríamos multiplicar horas por el monto, que es lo que estamos haciendo aquí. 2 horas por el monto me da un equivalente a 3000. Pero eso tenemos que hacerlo en el programa, así que tenemos que hacer bueno, no una condición, una operación matemática. Ya, lo voy a hacer directo, pero lo voy a borrar porque falta la fracción. Entonces tranquilamente sería horas por el monto, y esto lo tengo que almacenar en un resultado final. Final, le voy a poner final. Entonces esto es mi resultado final, lo que tendría que pagar. Esto sería si no tuviéramos las fracciones. Como tenemos las fracciones, entonces tengo que hacer una pregunta previamente. ¿Por qué la pregunta? Yo quiero saber si los minutos es mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Si fuera 0 significa que no existe ninguna fracción, entonces solo toma en cuenta las horas. Si existe un minuto, o si es 1 incluso, o sea, si es mayor a 0, significa que existe una fracción. Esto quiere decir que en este ejemplo, por si acaso, por eso les dije que se hagan ejemplos. Si tengo 7 horas y 1 minuto, esto equivale a 8 horas. 8 horas por 1500, esto equivale a este monto. Si tan solo tenemos una fracción pequeñita, ya equivale a 1 hora más. Entonces aquí no nos complicamos y hacemos que horas sea igual a la misma cantidad de horas más 1. Horas es la misma cantidad de horas más 1. ¿Por qué? Si es 7 horas, se aumenta 1. Listo. Por falso, no es necesario que hagamos nada. Entonces ahora sí podemos hacer la operación de me voy a crear una variable que se llame final o resultado, o lo que quieran que se llame, que va a ser horas multiplicado por el monto, y esto me da el resultado final. Y como usuario me interesa ver este resultado, así que lo voy a imprimir. Final. Listo, no necesito nada más. Aquí está el fin. Y este es mi algoritmo de este ejercicio. Vamos a hacer una prueba de escritorio rápida solamente para estos tres valores. Entonces, para una prueba de escritorio ya hemos dicho, tenemos que utilizar todas las variables. En este caso, horas, minutos y monto. Aquí al lado derecho lo voy a hacer. La variable monto horas
minuto y final, que igual es una variable que está aquí. No tenemos más variables, así que hacemos nuestra prueba de escritorio. Le voy a hacer unas líneas. Ya. Monto. El monto es una constante, 1500. Las horas para el ejemplo 1 que nos hemos hecho, le he puesto 2 horas, 0 minutos. Y nuestro final, allá. Voy a seguir el diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo está yendo así. Vamos a ver. Monto, ya le he asignado. Entrada de datos, horas y minutos, ya le he asignado. Hago la pregunta, ¿minutos es mayor a 0? ¿Minutos es mayor a 0? No. Por falso, se va a ir por acá. No hace nada. Vuelve al inicio. Final es igual a horas por monto. Horas, 2 por monto, 1500. Horas por monto. El resultado está en la variable final. 3000. Continúo, imprime 3000 y finalizar. La impresión lo vamos a poner aquí, salida. 3000. Esta es mi salida y está correcto. Ahora vamos a hacer con el otro. Ya esto digamos que ya acabó. Horas, monto es 1500, está bien. Horas, monto es 1500. Horas es 1, minutos, hemos puesto que es 30. Continúo el flujo, hago la pregunta. ¿Minutos es mayor a 0? Minutos es mayor a 0, sí. Entonces me voy por este lado y tengo que horas va a ser igual a horas más 1. Cuando hay un reemplazo de esta manera, horas es igual a horas más 1, horas vale 1. Ahora, esto lo elimino y voy a poner horas más 1, que era 1 más 1, ahora es 2. Horas ahora vale 2. Sigo el flujo de mi diagrama de flujo. Ahora hago este final, va a ser igual a horas por monto. 2 horas por el monto de 1500 vendría a ser 3000, otra vez, 3000. Y listo, era lo mismo, ¿ven? Era lo mismo. Listo, ahora vamos a hacer la última prueba de escritorio. Perdón, no le he puesto aquí salida. 3000. Ya. La última prueba de escritorio. Del número 3. Introduzco monto es 1500. Sigo. Horas y minutos, 7 horas y 1 minuto. 7 horas, 1 minuto. Hago la pregunta. Mi pregunta es, ¿minutos es mayor a 0? Minutos es mayor a 0, sí. Entonces me voy por este lado porque ha sido por verdad. Horas va a ser igual a horas más 1. 7 se elimina y ahora es 7 más 1, 8. Continúo, regreso donde estaba. Final va a ser igual a horas por monto. Tengo 8 horas por el monto de 1500 y esto me da como resultado, si usamos la calculadora, 120.000. Es 120.000. Verificamos, era lo correcto. Entonces, si nosotros nos damos pruebas así a mano y luego los comparamos, llegamos al resultado correcto. O sea, tendríamos que llegar al resultado correcto. Si no llegamos al resultado correcto, significa que o nosotros nos hemos equivocado al hacer la prueba de escritorio, o el algoritmo que hemos hecho, en algún punto debe estar mal, si es que fueran resultados distintos. Por eso es importante darse casos a mano y comprobarlos con la prueba de escritorio. Ya. Listo, este es un ejercicio. Podemos pasar a uno siguiente. Un segundito. Ya. Diseño el algoritmo que determine si un número es o no es par positivo. Ya. Esto lo voy a dividir en dos partes. Primero, voy a eliminar este positivo. Vamos a hacer el ejercicio solamente así. Diseño el algoritmo que determine si un número es o no es par. Listo. Para esto necesitamos utilizar un poquito de matemáticas. No es nada. Es utilizar un módulo
El módulo, para los que no lo conocen, es el restante. Si yo divido, digamos, 10, ay, no lo escribió, 10 dividido entre 5, esto me da 2, ¿verdad? 2 por 5, 10, esto le queda 0. El módulo es este, es lo que sobra. Entonces, si yo dividiera 10 entre 3, esto me va a dar 3, 3 por 3, 9, el resultado es 1 y ahí acaba el ejercicio, ¿no? Este es el módulo, es el sobrante, lo voy a recargar, este es el módulo, es el sobrante, esto es el módulo. Solo eso utilizamos, eso lo van a utilizar mucho, 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 este módulo. Entonces simplemente voy a hacer el ejercicio para saber si es o no es par. Voy a hacer mi diagrama de flujo, inicio, diseño de algoritmo que determine si un número, esto vendría a ser entrada de datos. Entonces voy a hacer mi entrada de datos, le voy a poner n, así le voy a llamar, n, a mi variable. Entrada de datos n, ¿qué más? Determine si es par o no es par. Aquí es una pregunta. ¿Cómo sé si un número es par o es impar? Si yo lo divido, bueno, cualquier número dividido entre 2 es par, ¿verdad? Y si no es dividido entre 2 es impar. Entonces, si yo divido cualquier número entre 2 y el restante, esto es restante que hemos mencionado hace un momento, es restante, es 0, significa que es par. Si el restante fuera 1, significa que es impar. Eso lo hemos mencionado acá. ¿Por qué? Porque vamos a usar el módulo. Esto me va a decir cuánto es el restante. Ya. Si fuera 0, que es lo que nos interesa, significa que es par. Entonces esto tenemos que ponerlo en nuestra pregunta. ¿Cómo lo ponemos? N módulo 2 es igual a 0. En este caso lo dejamos así, pero cuando ustedes programen va a ser doble igual. Pero como estamos en diagrama de flujo, un simple igual. Si n, el número que estoy ingresando por teclado, módulo 2 es igual a 0, por verdad significa que es par. Entonces yo puedo imprimir aquí es par. Es par. Por falso yo pudiera imprimir es impar. Listo, como todo diagrama de flujo vuelve al inicio y finaliza. Ahora, pero si nosotros hacemos el ejercicio original, lo voy a borrar esto, me está pidiendo par positivo. Si yo divido menos 2 entre 2, esto es igual a 1, 1 por 1, 2. Bueno, en realidad sí está bien. El resultado sería 0 y esto es un par, pero es negativo. Y esto puede existir. Entonces aquí tendría que aumentar una condición más. Podemos hacer de dos maneras. A ver, me voy a copiar esto. Un segundito. Lo voy a poner aquí abajo. Ya, podemos hacer de dos maneras. Una de las maneras puede ser que yo aquí me haga otra pregunta. Que si n es mayor a 0. Esto quiere decir que es un número par, ¿verdad? N mayor a 0, esto quiere decir que es un número par. Es un número par. Es par. Y es positivo. Bueno, es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Es positivo, ¿verdad? Es positivo. Y es positivo. Ya. Por falso, aquí podríamos ser más específicos. Podríamos decirle que esto es par. ¿Por qué? Porque esta es la condición que dice si es par. Si va por la derecha significa que es par. Esta condición que estoy remarcando simplemente quiere decir si es positivo. Entonces es par, pero no es positivo. No es positivo. Positivo. Podemos poner mensajes así, un poco más detallados. Y por falso simplemente no es par. Y no nos interesa saber si es positivo o no. Entonces cierro mi
cierro mi ciclo del if, por si acaso este es un ciclo del if, tiene que cerrarse siempre, unirse en un punto, ya lo he mencionado varias veces. Y de este también cierro mi ciclo del if y por acá puedo finalizar. Fin. Listo. Este podría ser nuestro ejercicio, tal y como lo hemos hecho, que esto ya hemos visto que son preguntas anidadas. Como hemos visto acá, son preguntas anidadas. Es una pregunta y posteriormente hay otra pregunta. Pero esto tiene su equivalencia, ya lo hemos dicho. Entonces yo lo voy a hacer esto un poquito más pequeño para hacer su equivalencia aquí al lado. ¿Cuál es su equivalencia? La equivalencia va a ser unir estas dos preguntas en un simple if. ¿Cómo se uniría? A ver, lo voy a remarcar, esto y esto en un if. ¿Cómo lo voy a unir? La pregunta 1 es si n módulo 2 es igual a 0. Y la pregunta, bueno, es la pregunta 1 y la pregunta 2 es si n es mayor a 0. Ya, para unir esto usamos el símbolo, bueno, nosotros en algoritmos vamos a poner como si fuera AND. Podemos poner AND, con otro color lo voy a hacer para que se distinga, AND, pero podrían poner, lo voy a poner aquí arriba, puede ser AND, o también puede ser este símbolo, y, o también puede ser el símbolo, este símbolo, como si fuera potencia. Estos tres son los símbolos más utilizados para representar esto. Pero hay que remarcarlo, tal vez, no sé, ponerle otro color si quieren, para que no se confundan con alguna variable. Ya. Lo recomendable para que no suceda eso sería utilizar este símbolo, que es doble I, no sé si esto es española, rumana, no me acuerdo. Este símbolo sería lo recomendable. Así que voy a usar ese. Ay, no me salió muy bonito. Ya, digamos que es ahí. Ay. Ya. Esta sería mi pregunta anidada, o sea, dos preguntas en uno. Para hacer este tipo de preguntas, sí sigue una lógica. La lógica que sigue solo lo hemos echado un vistazo la primera clase, pero sé que lo hicieron ya con la licenciada porque vi su clase grabada y sí lo mencionaron. Utilizan al álgebra booleana. Lo voy a poner acá porque estoy en la álgebra booleana. Y aquí está. Este es el álgebra booleana. Es lo más simple. A ver, un ratito, creo que está cargando. Espero que esté cargando. No, creo que no está cargando. Ya. Lo voy a poner acá para rayarlo. Lo voy a poner más abajo. Aquí está. Ya, este es el álgebra booleana. Lo que nosotros acabamos de usar es esto, es la multiplicación. Es la multiplicación. Esto, el puntito que ustedes ven acá, equivale al AND, equivale al símbolo de doble I, equivale a este símbolo de potencia. Ya, este es el que acabamos de utilizar, es un I. Esto quiere decir que la condición 1, condición 1 y la condición 2 deben cumplirse sí o sí. Lo podemos ver en este ejemplo, acá. Esto vendría a ser la condición 1 y esto vendría a ser como la condición 2. En este caso está representado por la misma letra. O también esto, condición 1 y condición 2. Si ambos equivalen a verdad, en este caso 1 es verdad y 0 es falso, y en este caso específico cuando hay una línea arriba es negado, o sea, es falso también, esto es falso, el 0 es falso, ya lo hemos dicho, y A es verdad, ya, así lo vamos a poner.
Entonces verdad, 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 falso. Ya, simplemente así para que sea más entendible. Verdad por 0, que vendría a ser falso, y 1 es verdad. Ya, este sería su equivalente de toditos. Verdad por falso, o sea, si la condición 1 es verdad y la condición 2 es falso, significa que el resultado va a ser falso. ¿Por qué estoy recalcando esto? Si la condición 1 es verdad y la condición 2 es falso, el resultado es falso. Esto afecta a nuestro algoritmo. Porque va a ser la pregunta. Pregunta 1 es verdad. Sí. Pregunta 2 es falso. Sí es falso, entonces va por este lado. ¿Por qué? Porque el resultado es falso. Solamente en el caso de que ambos sean verdad y verdad, pregunta 1 y pregunta 2, condición 1 y condición 2 son verdad, el resultado es verdad. Verdad. Verdad por verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso es falso. Ya. En el caso del OR, que en este caso lo representa como suma, nosotros le ponemos OR, o podemos ponerle dos barras paralelas, o también podemos ponerle el símbolo de más. Esto es muy poco usado. Simplemente estos dos, OR o dos barras paralelas. Vamos a volver a cambiar esto. El A representa verdad, 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 verdad. A negado, esto se llama A negado, esto representa falso. Falso, esto es verdad y esto es falso. En el caso de la suma o el OR o la doble barra que nosotros vamos a hacer en la lógica, basta con que exista alguna verdad, entonces el resultado es verdad. Es verdad, 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 verdad. ¿Cuándo es falso si utilizamos este OR? Si ambos, o sea, la condición 1 y la condición 2 son falsos, en ese caso, en ese único caso es falso. En todos los demás casos es verdad. Si existe al menos una verdad, significa que el resultado va a ser verdad. Ya, ese es el álgebra de Boole. Eso ya lo han debido repasar, solo estamos repasando un poquito más y lo tendrían que estar viendo esto más a detalle en 112. Ya. Y la negación, que es lo último y que es lo que les decía, tengan en cuenta si tuvieran una pregunta y solo tienen acciones por falso. Solo tienen acciones por falso. Esto ya les dije que está mal. Acá tienen la pregunta, ¿no? Pregunta. En este caso, si ustedes ponen una verdad y lo niegan, el resultado es falso. Si niegan una verdad. Mi pregunta siempre va a dar una verdad o una falsedad. En este ejemplo, que da falso, hace acciones por falso. Pero la idea es que no exista esto. La idea es que haga acciones por verdad y no por falso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una pregunta lo podemos negar. Lo podemos negar. Si esto me daba falso, ahora me va a dar verdad. ¿Para qué? Para cambiar esto a este lado. Nada más. Entonces, ¿cómo se niega? En programación se utiliza el símbolo admiración. Así se niega una pregunta. Si yo sé que me va a dar falso, como en este caso, no hago nada por verdad, porque yo sé que me va a dar falso, entonces tengo que negarlo. Tengo que negarlo, ¿para qué? Para que esto pase al otro lado. Nada más. Tengo que negarlo para que pase al otro lado. Ya, eso lo vamos a ver un poco más después. Ya. Entonces, simplemente como ya sabemos eso, ya sabemos el álgebra de Boole. Es distinto el AND que el OR, porque los resultados son distintos. Pueden ver acá verdad y falso en el AND me da como resultado falso. En cambio, verdad y falso en el OR me da como resultado verdad. Ya lo hemos explicado, porque en el OR basta con un simple verdad para que sea todo verdad. Ya, ahora sí lo vamos a hacer esto. Lo voy a hacer un poquito rápido. Aquí sería mi inicio. Su equivalente nomás estoy haciendo. Entrada de datos es n. Mi pregunta va a ser una pregunta un poco más grande, porque voy a poner dos condicionales ahí. Mi primera pregunta va a ser n módulo 2 es igual a 0. Esto quiere decir si es par. Y si n es mayor a 0.
Perdón por los ladridos. Entonces, por falso yo puedo imprimir no es par. No es par. O no es mayor a cero, cualquiera de los dos, eso pueden ser más específicos. Y por verdad, que es lo que me interesa, yo voy a imprimir, ay, se me fue mucho, ya, voy a imprimir es par y es positivo, positivo. Listo, volvemos a unir el diagrama de flujo y finalizamos. Fin. Este sería su equivalente. ¿Para qué nos sirven estas condiciones anidadas? Un segundito. Pero sí, me van a disculpar. Ya, ¿para qué nos sirven estas condiciones anidadas? Esto en particular, simplemente para hacerlo más pequeño al diagrama de flujo. Como pueden ver, este es un poquito más grande y cuando es ya anidado ya es un poco más pequeño, un poco más directo. Simplemente nos sirve para eso. Cualquiera de los dos vale. Hay algunas condiciones que no pueden anidarlos en una sola condicional. Para eso tienen que tener cuidado. Ya que hemos mencionado esto del AND y el OR, una equivalencia más vamos a hacer aquí. Ya hemos dicho que una condición anidada, lo voy a hacer un poco más rápido porque ya supongo que lo están entendiendo. Tenemos nuestras acciones así, listo. Esto lo puedo simplificar, esto es lo que hemos hecho al inicio. En pregunta 1 y pregunta 2, listo. Ya, esto es para el AND, para este símbolo, para este símbolo. Pero ¿qué pasa con el OR? ¿Cuándo se puede unir en una condición con el OR? En este caso es de esta manera, lo voy a dividir para que no se confundan. El diagrama vendría a ser así, cuando no está unido, digamos así, y aquí es otra pregunta. Esta es la pregunta 1 y pregunta 2. Esto se puede unir en uno solo con pregunta 1 o pregunta 2. Ya. Generalmente no usamos mucho esta unión del OR, porque a veces tenemos condiciones, bueno, acciones importantes en por falso en uno y en el otro también, tal vez muy distintos, y por eso no usamos mucho. Este AND, este y sí lo solemos utilizar bastante. Este no tanto, ya. Eso solo es para que lo tengan como conocimiento, en cuenta, nada más. Que de todas maneras en la práctica o lo que quieran hacer pueden utilizar esto o este, siempre y cuando funcione. Para saber si funciona deben hacer su prueba de escritorio, nada más. Y tienen que darse casos de todo tipo. Ya, ¿qué más? Ya, vamos a hacerlo el código hasta mientras. Y mientras tanto, mientras lo comparto en la computadora, quería preguntarles, hay una práctica de auxiliares que los auxiliares han hecho de 111 y la idea era que eso sea la práctica general. Pero yo les quería proponer, como el semestre pasado, algo más o menos, que les dé yo ejercicios por semana. Digamos que esta semana va a ser solamente de estos ejercicios condicionales y conforme vayan resolviendo, digamos, esta semana es condicionales, la siguiente semana tal vez sean ciclos repetitivos, la subsiguiente, no sé, anidados o de otras cosas, vectores, cadenas. Entonces por semana darles, no sé, unos 2, 3 ejercicios y al final de ahí saldría su nota de auxiliatura o prefieren solamente la práctica. Ahí ustedes díganme qué prefieren mientras comparto mi otra pantalla. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Una práctica general o ejercicios cada semana? Así de paso practicarían.
Disculpe, Auxi, una pregunta. Sí, Paso laboratorio con el licenciado Felipe y si hago las prácticas como usted dice, ¿para ese lado también sería o no? para el licenciado Felipe. Sí, laboratorio 111. Y Serviría para INF, porque yo soy auxiliar de INF. De laboratorio son otros. Porque la nota que yo voy a dar va a ser para INF 111. Para Lab 111 tienen otros auxiliares. Si fuera, digamos, del Felipe, pero de INF, sí valdría la nota. Pero para Lab no, es como si fuera otra materia. es que me dicen que Ah, son complementarias y me hacen Sí confundir. son Está bien, gracias, Auxi. complementarias, pero no son la misma. Por ejemplo, deben estar avanzando álgebra y cálculo, si no me equivoco. Son complementarias una con el otro, pero son materias totalmente distintas. O sea, sí se colaboran. Al menos en Inf y Lab son exactamente lo mismo, pero son dos materias distintas. Los docentes son distintos, los auxiliares son distintos. Por eso te decía, si fuera de otro licenciado, pero de Inf, sí, valdría la nota. De Lab, no. Hay otros auxiliares que dan notas de Lab. Oxy, Sí, disculpe, si elegimos por semana, ¿cuántos ejercicios serían? Y si elegimos una práctica general, la misma pregunta, ¿cuántos ejercicios serían, Oxy? si eligen práctica general, son 5 ejercicios por cada tema. Pero, bueno, en realidad son 8 temas en total, 5 ejercicios por tema. A ver, no sé si lo tengo acá. Voy a buscar. Eh, pero les digo que esa práctica la hicieron auxiliares, incluyéndome, y no nos especificaron que tendría, o sea, nos dijeron 5 ejercicios por tema y los auxiliares nos dieron una condición, que en el juez patito, no sé si ya han escuchado del juez patito, no existan esos ejercicios. Eso hizo que los ejercicios no haya muchos fáciles, por así decirlo. Directamente le dieron su grado de complejidad a todos. Claro que hay algunos fáciles, sí es verdad, pero como sí o sí nos han dicho que tienen que hacer nuevos ejercicios que no existan, que no hayan utilizado en otros semestres ni en un juez virtual, han tenido que darle un grado de complejidad nomás. Eh, y si fuera semanalmente, yo les daría otros ejercicios, pero serían dos o tres. Uno fácil, uno intermedio y uno difícil, digamos. Ni tan difícil, ¿no? Todo lo que se explica nada más. Entonces eso ya depende de ustedes. Esta sería la práctica general para los que estaban pensando. Son de esta manera. Ah, bueno, aquí es para matrices. Nosotros estamos en secuenciales y condicionales. Aquí está. Solo como ejemplo, solo lo voy a leer. Arnold es un estudiante muy detallista y tiene un trabajo para ti. Utiliza las operaciones booleanas AND, OR, XOR. El AND, OR lo acabamos de ver. El XOR, luego lo vamos a ver. Creo que ni se utiliza. Por eso les dije, tiene un grado de complejidad ya. Y escribe un programa que reciba un número del usuario y determine si es divisible entre 2 y 3. Y si es divisible entre 2 o 3, si es divisible entre 2 o 3. Ya, aquí tal vez se complicó en explicarlo, pero simplemente quiere decir es divisible entre 2 y 3, o sea, entre los dos números, entonces imprime es divisible entre 2 y 3, digamos. Si no es divisible entre 2 y 3, escribes no es divisible entre 2 y 3. Si es divisible entre 2 pero no entre 3, imprimes es divisible entre 2 pero no en ambos, digamos. Algo así. Se ha complicado en explicarlo. Esto también lo explicaría cada clase para que no haya malentendidos, porque esto ha sido obra de 8 auxiliares, digamos. Y como les mencioné, nos pusieron de condición que no exista, sean ejercicios nuevos. Y todos los ejercicios fáciles ya se han inventado, pues por eso tienen otro grado de complejidad. O ya haremos una tercera opción. Vamos a hacer ejercicios por semana, porque creo que es la mejor opción. Digamos, 2 o 3 ejercicios por semana que se presentan, digamos, hoy les doy 3 ejercicios y me presentan el algoritmo en diagrama de flujo con su prueba de escritorio y el código es opcional porque el código es más que todo para laboratorio
Yo estoy más que todo enfocado a que aprendan bien el diagrama de flujo y la lógica. Entonces, eso es lo que más voy a valer. El código pueden ponerlo si ustedes desean, pero no es obligatorio. Y los que no están interesados en hacer ejercicios por semana, les voy a poner la práctica igual. O sea, es uno o lo otro. Pueden hacer ejercicios cada semana y los que no quieren hacerlo, los que lo dejan para última hora, hagan la práctica, no hay problema, pero igual tienen su plazo de entrega. El de la práctica es hasta que den su examen, los primeros temas. El diagrama puede ser en PC, prefiero que lo hagan a mano, pero pueden utilizar algún programa como PCInt si así gustan, pero preferiría que lo hagan a mano. Así aprenden más, practican más. Y es importante que practiquen a mano. De todas maneras tienen que hacer la prueba de escritorio a mano. Así que depende de ustedes. Porque la prueba de escritorio en PCInt no sé si lo hace, creo que no lo hace. Más o menos. Si es muy fácil, puedo aumentar 4, máximo 5 ejercicios. Sí, máximo 5 ejercicios. No les daría más por semana. Diagrama de flujo es lo importante. Y prueba de escritorio. Análisis del problema, eso es para ustedes. El análisis del problema es para que hagan bien su diagrama de flujo y su prueba de escritorio. Como hemos hecho de la gasolina, digamos. Bueno, del estacionamiento. Ya, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner por semana ejercicios y los que desean hacer solo la práctica pueden hacer la práctica. Y nada más. Lo mandaríamos al Classroom. Yo lo voy a publicar cada semana y la práctica lo voy a publicar hoy mismo. Si es que quieren hacerlo y ven que digamos no es difícil, ya lo hacen. Ya, entonces empezaremos a hacer el código de lo que hemos hecho previamente. Porque ya hemos quedado. Listo. Ay, voy a compartir mi pantalla un segundito de esto simplemente para el algoritmo. Denme un segundito. Y ya. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Lo tendrían que entregar en Classroom. Todo por Classroom. Sí, entonces vamos a seleccionar o la práctica o los ejercicios. Sí, depende de ustedes. Yo voy a mandar ejercicios cada semana. Pueden hacerlo y si hacen de todas las semanas tienen sus 10 puntos asegurados, claro, obviamente. Y si optan por la práctica, hasta el primer examen, que no sé cuándo será, no sé si ya les han dado fecha, tienen que hacer los temas relacionados hasta ese examen. Por ejemplo, para este primer examen supongo que va a ser secuenciales, condicionales y cadenas, supongo. No sé hasta qué tema avanzarán, pero en la práctica esos temas tienen que resolver. Para el segundo examen, los temas que continúan, que seguro va a ser vectores. Y para el final, matrices. Y listo. Ahí ya tendrían toda su práctica. El mismo grupo de la licenciada es en el que se va a mandar la práctica, los ejercicios y todo. Ya, entonces vamos a empezar con el código. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Oxy, Sí, se ve. Ya. Sí, había una pregunta, creo. Oxy, no, quería preguntarle, por ejemplo, ¿qué pasa si con la licenciada por algún motivo nos atrasamos en algún tema? Los ejercicios que van a salir semanalmente igual van a tener contenido así recorrido y vamos a tener que estudiar por nuestra cuenta, si es que se diese el caso, Oxy. O depende de lo que avance la licenciada lo va a hacer. Depende de lo que avanza la licenciada y también lo que explique yo, porque lo que yo explico aquí en la lectura es como un repaso de lo que hizo la licenciada, nada más. O sea, lo que hace la licenciada esa semana, yo lo interpreto en ejercicios para ustedes prácticamente. No va a haber el caso de que yo explique un nuevo tema, digamos, yo no les voy a introducir hoy día a vectores y la licenciada va a estar en cadenas, o sea, dos temas totalmente distintos, no va a pasar eso. La licenciada va a avanzar algo y de acuerdo a eso auxiliaturas para practicar, hago ejercicios de acuerdo a eso. Entonces, no va a haber el caso de que sean temas distintos. Si no asistes a auxiliatura y solo a la licenciada, igual vas a estar al tanto de todo
al mismo nivel de los de la Exceltura, digamos. Los mismos temas, mismo todo. No va a haber problema. Así que no se preocupen de esa parte. Ya. Vamos a hacer en código este ejercicio. Otra cosa, el código les voy a pasar por GitHub. GitHub es una... En realidad GitHub es como una red social para programadores donde comparten su código con otras personas o lo guardan como un repositorio. Es como crearse una carpeta en internet y subir su código. Entonces yo les voy a pasar el link de esta se llama proyecto, de este proyecto, donde están las carpetas de los códigos que vamos a hacer en Java y los códigos que vamos a hacer en Python. ¿Por qué les voy a pasar por GitHub? Porque sería bueno que ya se vayan empapando con el conocimiento de la programación, y todo buen programador usa GitHub. Todo el mundo, al menos profesionalmente, utiliza GitHub. Y mejor que ya vayan viendo, bueno, utilizándolo, lo básico de GitHub, que es simplemente entrar, copiarse el código, digamos, aquí está el código. Pueden analizarlo, pueden hacer lo que ustedes quieran. Si quieren pueden clonárselo directamente. O sea, para clonarlo, aquí está, pueden clonar el repositorio. Si no saben cómo clonar, yo les voy a explicar mucho después, pero si están muy emocionados en el mundo de la programación, pueden poner clonar un repositorio de GitHub en YouTube o en cualquier plataforma. Son 2 líneas de código nada más que se hacen en la consola. Es git clone, esta URL y listo. Tienen el código en sus computadoras, nada más. Pero lo pongo aquí simplemente porque les da un vistazo bien del código. Pueden entrar a cualquier ejercicio que hagamos que está vinculado a esta computadora. Y ya, o sea, más detalles les voy a dar después, finalizando la clase. Entonces vamos a empezar con el código. Una consulta que tenían hace una semana, creo, era por qué les salía este error. En realidad esto no es un error. Esto quiere, bueno, cuando un estudiante, no sé quién, dijo ¿por qué me sale este error? Y trataba de descifrar y decía el supuesto error que esta variable no está cerrada. Y yo le expliqué en el grupo de WhatsApp que esto es un recurso de la computadora. O sea, es como abrir digamos Google Chrome, es un recurso. Y mientras no se cierre, no va a haber espacio para otros recursos. Si tanto les molesta este interlineado que tiene aquí abajo, para solucionarlo, finalizando todo su programa, tienen que poner el punto close, o sea, la variable que se hayan creado, punto close. Así se pierde eso. Esto quiere decir cerrar. ¿Para qué sirve esto? Ya, para los que quieran, estén muy curiosos. Esto es para, bueno, abrir otra vez el recurso y pueden crearse esta variable de escáner. Me voy a poner aquí abajo otra vez. Puede ser el mismo nombre. En realidad no puede ser el mismo nombre. Otro nombre le voy a poner. Digamos. Y ya tengo nuevamente, puedo hacer otro programa aquí mismo. Pero en realidad esto nunca pasa. O sea, no es necesario que hagan esto. Si hacen otro programa, pueden estar ejecutando otros recursos. Esto nunca pasa. Así que no lo intenten. Esto es para otras situaciones más complejas. Ya, pero este leer.close o el nombre de su variable .close elimina este subrayado que tenía. Solo se les molesta. Nada más. Entonces vamos a hacer el código que hemos hecho ahorita, que es bastante sencillo si se dan cuenta, pero tal vez el que más nos interese es el de anidados. Ese tal vez tengan que aprenderlo a hacer bien. Así que lo vamos a hacer. Primero el sencillo, el que era en un estacionamiento cobran 1500 por hora y fracción. Diseño el algoritmo que determine cuánto debe pagar un cliente. Ya. Esto, como ya hemos hecho el diagrama de flujo, primero lo voy a hacer en Java. Entonces me voy a crear aquí. Yo uso Visual Studio Code. Seguramente ustedes usan NetBeans o Eclipse. Funciona de igual manera. Ya, se crean una nueva clase. Yo le voy a llamar ejercicio secuencial, ejercicio condicional 1.java. Así yo lo creo en Visual Studio Code.
En NetBeans es más sencillo, en Eclipse es más sencillo. Depende de qué editor estén usando. Visual Studio Code igual funciona. Ya, tengo mi public class, ejercicios, este tiene que ser el mismo nombre de mi archivo, ya lo hemos dicho. Ahora necesito mi public static void main, string arg, esto lo tienen que saber de memoria también, ya lo hemos dicho antes. Ahora yo tengo que averiguar si tengo entrada de datos. Aquí sí tengo entrada de datos, que son horas y minutos. Por ende, las dos líneas de código que les pedí que se memoricen, scanner, leer o in, o como ustedes quieran, igual a new scanner paréntesis system.in, termino con punto y coma. Ahora aquí da un error porque scanner depende de una librería. Le pueden dar al foquito importar scanner o control espacio, en este caso control espacio Java útil, que esto es importar una librería. ¿Qué es una librería? Es un trozo de código de terceras personas. Este nos va a adicionar esta línea de código al inicio de todo el programa. ¿Qué es una librería? Como ya mencioné, es un trozo de código de otras personas, pero ¿qué es lo que hace este escáner? Hace todo el código necesario para que el programa entienda el teclado de tu computadora en la consola. Si ustedes quieren programarlo desde cero, entender la consola, les va a costar mucho trabajo. Entonces es todo este código, si se dan cuenta. Como pueden ver, es mucho código solo para entender su teclado. Entonces no se compliquen, utilicen la librería Scanner. Listo. Ya, la librería Scanner, Learn New Scanner System In. Ahora yo quiero introducir dos números. Ya, vamos a seguir en orden. Primero el monto. Vamos a seguir el orden de nuestro algoritmo. Esto es una constante. No me voy a preocupar tanto de que sea una constante, una variable. Voy a crear que es un número entero porque es 1500 cerrado. Int es número entero. Mi nombre de variable se va a llamar monto. Va a ser igual a 1500 bolivianos. Punto y coma. Listo. Ahora sí introduzco dos variables. Una es horas y el otro es minutos. Las horas nunca van a ser con decimales, ¿verdad? Y los minutos tampoco. Horas va a ser 1, 2, 3, 4, las cantidades de horas que quieran. Y minutos va a ser sin decimales. Ambos son sin decimales, entonces son números enteros, int. Int horas va a ser igual a, ahora la línea que les pedí que se memoricen, leer.nextInt, paréntesis y punto y coma. Listo. Ahora lo mismo para minutos. Minutos, int minutos va a ser igual a leer.nextInt, punto y coma. Siempre en Java acuérdense de punto y coma. Ya tengo todas mis variables. Siguiendo mi diagrama de flujo, ahora tengo que hacer mi pregunta. Esta pregunta que nosotros le hemos llamado if, y así se llama en código, if. Entonces hago if, abro y cierro paréntesis. Abrir y cerrar paréntesis es como hacer esto. Es como hacer esto que acabo de rayar aquí. Es enmarcar la pregunta nada más. Ahora, debo abrir llaves y cerrar llaves. Eso equivale a esto. Cuando abro llaves, aquí ya puedo hacer todas las acciones que yo quiera. Y cuando cierro llaves es como volver al punto inicial de mi algoritmo. Entonces eso ténganlo en cuenta cuando estén representando su algoritmo con su código. Entonces abro llaves y cierro llaves. Ya, cuando abrí llaves y cerré llaves, tengo un espacio libre para hacer el código, y en este caso voy a poner este código. Horas es igual a horas más 1. Horas va a ser igual a horas más 1. Punto y coma. Ya, no he puesto la pregunta todavía, me estoy olvidando. ¿Cuál era mi pregunta? Mi pregunta era minutos es mayor a 0. Entonces minutos es mayor a 0. Este minutos es la variable que nos acabamos de crear y que hemos puesto por teclado. Listo. Ahora por falso yo podría ponerlo de esta manera. Se utiliza, está borrando esto. Se utiliza esta nomenclatura por falso, se llama else.
se abre también llaves y se cierra llaves. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestro diagrama de flujo, es como si aquí abriera llaves y aquí igual otra vez cerrara llaves. Es lo mismo. Tiene su llave de abrir y su llave de cerrar. Así que no se sorprende con eso. En este caso, por falso no estoy haciendo absolutamente nada. Así que puedo eliminar esto. No es necesario que lo ponga, no es obligatorio. Entonces ya hice mi algoritmo. Hice el punto 1, hice el punto 2, hice la pregunta, que es el punto 3, hice el punto 4, que es todo esto. Estoy siguiendo mi diagrama de flujo. Ahora volví otra vez al inicio y tengo que hacer una acción que es final va a ser igual a horas por monto. Si yo escribo así, final va a ser igual a horas por monto, me va a dar un error. En realidad me está dando dos errores. Uno, final es una variable reservada. Esto yo sé que lo han visto con la licenciada, he visto su grabación, así que no me pueden engañar. Y si no han asistido a sus clases, deberían. Final es una variable reservada de Java. No pueden utilizar este nombre de variable. Entonces yo le voy a poner solo fin, ya, para que no tener este problema. ¿Cómo se dan cuenta que es una variable reservada? Si se pone en azul es reservado. Si no se pone en azul está bien. Es distinto azul que celeste. Si no me critiquen las chicas y me dicen, ese es color no sé qué. Para mí este es azul, este es celeste. Ya, azul es palabra reservada. ¿Qué error me está dando? Es que fin no fue creado. ¿A qué me refiero con no fue creado? No le he dicho si es un número entero, no le he dicho si es un número con decimales, no le he dicho si es un texto. Estoy diciendo simplemente que es una variable. Pero yo debo especificarle que es un número entero. Listo. Ya estoy en este punto de mi algoritmo. ¿Qué sigue? Tengo que imprimir la variable final, o sea, fin. Para imprimir la tercera línea que se ha dicho que se memoricen, system.out.print, S mayúscula, system.out.println, abro y cierro paréntesis, termino con punto y coma, imprimir una variable sin comillas, así que es fin. Listo. Ya está, esta es la representación de mi diagrama de flujo, que lo acabo de hacer. Y ya puedo hacer correr mi programa. Voy a hacerlo correr con las pruebas que hice acá, mis pruebas de escritorio. Entonces lo hago correr. Está corriendo ya. Aquí no me dice nada, pero yo sé que me está pidiendo primero horas. Entonces, horas, he dicho 1500. No, perdón, ese es el monto. Horas, 2 horas con 0 minutos. Esto me va a dar el monto de 3000. Ya, según nuestro diagrama, bueno, nuestra prueba de escritorio está correcto. Voy a volver a hacer correr con el segundo ejemplo. Horas 1 minutos 30 es 3000, correcto. Y con nuestro tercer ejemplo, horas 7 minutos 1, 120.000. Listo. Ya está, ahí está su ejercicio. Ahora, para que no sea así tan seco, y yo sé que la licenciada hace esto, pónganse, ¿qué se llama esto? Impresiones guía. ¿A qué me refiero con impresiones guía? Cada que ustedes introduzcan un dato por teclado, o sea, esta línea de código es para introducir un dato por teclado, cada que introduzcan datos por teclado, una línea antes, imprímanse qué es lo que están pidiendo. Es decir, yo voy a imprimir aquí, para imprimir system.out.print, system.out.print, println, un texto voy a imprimir. ¿Cuál es el texto? Introduzca horas. 2 puntos. Listo. Luego hago la introducción de datos. Ahora aquí abajo hay otra introducción de datos. Entonces una línea antes de introducir estos datos voy a hacer un system.out.print, system.out.println. ¿Y qué estoy pidiendo aquí? Estoy pidiendo minutos. Entonces voy a poner introduzca minutos. Introduzca minutos. Listo.
Ahora aquí estoy imprimiendo el resultado final, ¿no ve? Ya, puedo poner aquí arriba otra impresión que diga el resultado final es o algo así. System.out.print, system.out.println. Voy a poner un mensaje que diga el monto a pagar es dos puntos y ya. Hago correr mi ejercicio, voy a poner variables totalmente aleatorias y ahora pueden decir que me está pidiendo introduzca horas. Yo le voy a poner 15 horas. Introduzca minutos. Debe poner 50 minutos. Y me está diciendo el monto a pagar es 240.000. Incluso aquí lo puedo aumentar. Voy a poner un texto más, comillas, bolivianos. Listo. Esto solamente lo hago para que mi código, mi consola de salida se vea más bonito. Entonces le voy a poner cualquier monto, 45, 5 pesos y el monto a pagar es 690.000 bolivianos. Ahora ya es mucho más entendible. Pero estas cositas que acabo de poner no se ponen en nuestro diagrama de flujo. Este es nuestro diagrama de flujo, no se ponen aquí. Para nosotros son simplemente ayudas en el código para entender dónde estamos haciendo alguna acción o no. Y esto solamente les doy como datos. Eso no se pone en el diagrama de flujo. No es obligatorio ni siquiera que lo pongan en el código, pero sería de utilidad. Ahora simplemente vamos a hacerlo en Python, lo mismo. En Python ya saben que es un poco más rápido porque es menos líneas de código, así que lo vamos a hacer un poco más rápido para que no nos pise el tiempo también. Se llama ejercicio condicionales 1.py. Eso es Python. Listo. ¿Qué es lo primero que hace? Es monto a 1500. En Python no es necesario ponerle tipo de variable. Directamente le ponen monto va a ser igual a 1500. No existe punto y coma en Python, así que enter. Horas y minutos. Pongo la variable horas, va a ser igual a, para introducir datos por consola en Python es input. Abro y cierro paréntesis, listo. Ya tengo horas. Ahora minutos. Minutos va a ser igual a input. Ya, pero input me introduce un texto. Yo quiero que sea una cadena, un número entero. Ahora sí lo tengo que castear, se llama castear. Pongo el input en paréntesis y le pongo int. Aquí sí le estoy especificando que estoy esperando un número entero. Lo mismo hago para minutos. ¿Por qué hago esto? Porque necesito hacer operaciones matemáticas con esto. Es decir, la suma de la hora más 1 o la multiplicación de horas por monto. Por eso les estoy especificando que sean numéricos. Porque si lo hago como texto, no me va a hacer operaciones matemáticas. ¿Qué sigue? Ya hemos hecho el monto, horas y minutos. Sigue la pregunta, la condición. Es un if. Yo les recomendaría que pongan paréntesis, pero en Python no es obligatorio. Aquí pueden hacer la pregunta tranquilamente, pero yo les recomiendo que pongan paréntesis para que no se confundan nunca. Y mi pregunta es si minutos es mayor a 0. Si minutos es mayor a 0, en Python no se usa llaves. ¿Qué es lo que se utiliza? Su equivalente son 2 puntos. 2 puntos y un tabulado. Este espacio es el tabulado, este espacio en blanco. Creo que no se nota muy bien, lo voy a agrandar, le voy a ocultar esto. Este espacio en blanco es el tabulado. En Python esto es lo que se utiliza en vez de hacer las llaves de abrir y llaves de cerrar. Porque si se dan cuenta en Java es solo llaves de abrir y llaves de cerrar, pero también manejan un tabulado. Solo que en Java no es obligatorio. Yo lo puedo quitar el tabulado y funciona. En Python sí es obligatorio. Si yo quito el tabulado, no va a funcionar mi programa. Ya, aclarado eso, voy a hacer las acciones necesarias para esto. Las acciones son horas va a ser igual a horas más 1. Horas va a ser igual a horas más 1. Horas más 1. No hay punto y coma, así que continúo. Para salir de mi if, quito el tabulado y aquí ya he salido de mi if. Listo. Entonces, ¿qué acción sigue después de que haya salido del if? Es la variable final. Final va a ser igual a horas por
monto. Y por último imprimo final. En Python final si es una variable no está reservada, así que puedo utilizarlo. Para imprimir es print en Python y final. Listo. Este es mi programa, son muchas menos líneas de código y vamos a hacer la prueba. Aquí, bueno, yo sé que me está pidiendo horas, vamos a hacer el ejemplo 3, son 7 horas con 1 minuto y es 120.000, bueno, 12.000 mi resultado, está correcto. ¿Cómo puedo hacer que me muestre mensaje de introduzca una hora, introduzca un minuto? En Python, cuando yo pongo inputs, dentro de estos paréntesis del input, puedo poner doble comilla y aquí escribir mi texto, introduzca horas, 2 puntos, espacio, y acá para minutos, introduzca minutos, espacio, 2 puntos, espacio, listo. Para el print igual puedo ponerle un texto antes, voy a poner otro print que diga el resultado, el monto a pagar es de 2 puntos, espacio, y voy a hacerlo correr. Introduzca horas, aquí ya me está pidiendo horas, 7 horas con 1 minuto, introduzca minutos, listo, está más bonito. El monto a pagar es 12.000. Ahora para poner un texto al final, yo puedo ponerle como hice en Python, más comillas y espacio bolivianos, punto. Puedo imprimirlo así, no va a haber problema. Cualquier número lo voy a poner. Ya, aquí hay un problema y el problema es que me está diciendo que final debe ser un texto. En este caso, final es un número. Para convertirlo en texto, yo puedo ponerlo en paréntesis y castearlo a texto. str es un casteo a texto. Al igual que hacíamos con números enteros, el casteo de un input es lo mismo. Casteamos un texto para que se imprima. Ahora sí lo puedo hacer correr sin problemas. Voy a poner 5, 4 y ya está. Listo, ahí está mi programa corriendo. Voy a poner un comentario aquí. Comentarios en Python es con hashtag o numeral. Espera, ya. Este es un comentario en Python. Y solamente voy a poner aquí, casteamos un int a str, o sea, número a texto. ¿Por qué estoy poniendo un comentario? Porque este código les voy a pasar en GitHub, como ya les había mostrado. Y si quieren analizarlo de nuevo, simplemente revisan el código y el comentario les va a ayudar a guiarse. Listo, ahora podemos hacer el otro ejercicio, que es el con condiciones anidadas, y lo vamos a hacer primero en Java. Antes, para este primer ejercicio, ¿tuvieron alguna pregunta, algún problema, algo que quieran que se les haya quedado duda? Así se llama repositorio. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio 1? Nada, ya. Entonces el otro lo vamos a hacer más rápido. Ay, perdón. Y aquí está. Vamos a hacer directamente, o sea, yo creo que ustedes ya saben cómo haríamos ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el anidado, que igual ya lo deben saber. Luego vamos a hacer un último ejercicio que tal vez sea más complicado. Ya, en Java me voy a crear un ejercicio, va a ser ejercicio condicionales anidadas 1.java. Aquí le pongo el public static void main. Listo. Ya. Introduzco un dato por teclado que es n. Entonces para introducir scanner in, ahora yo ya le voy a llamar in, va a ser igual a new scanner paréntesis system.in punto y coma. Aquí me está dando error porque he importado una librería que no corresponde. Debo importar Java útil. Aquí está. Ya. Ahora me creo un número n que va a ser igual a
in.next int para un número entero y hago la pregunta. La pregunta es si n módulo 2 es igual a 0. N módulo 2, el módulo está acá, módulo 2 es igual a 0. En Java se pone doble igual, como les había comentado hace rato. Abro y cierro paréntesis. Si es igual a 0. Esta es la pregunta 1. La pregunta 2. ¿Cómo lo pongo SI? Es el sí o sí tenemos que utilizar SI romano, si no me equivoco, que está acá. Ese es el símbolo de I. N es mayor a 0. Ahí estamos haciendo las dos preguntas. Pregunta 1 y pregunta 2. Si en algún momento se confunden, no hay problema de que ustedes lo pongan en paréntesis la pregunta 1 y en paréntesis la pregunta 2. No hay problema. De hecho, sí les ayudaría a tener más claro cuál es la pregunta 1, porque a veces suele ser un poco largo. Listo. Y simplemente es system.out.print, system.out.print. Por verdad, hemos dicho que íbamos a imprimir el texto es par y es positivo. Es par y es positivo. Y por falso, aquí nos creamos la sentencia por falso, abro y cierro llaves. System.out.print es impar. Es impar o es negativo. Listo, eso sería nuestro programa. Es más sencillo que el anterior, si se dan cuenta. Lo único nuevo sería este i, lo hacemos correr. Un número par y positivo, 8. Es par y positivo. Un número impar pero positivo, le voy a poner 9. Es impar o es negativo, dice. Ya listo. Un número negativo pero que sea par, menos 52. Es impar o es negativo. Ya está funcionando nuestro programa. Como pueden ver, es un poco más sencillo. Si hubiéramos hecho el otro, tal vez sería un poco más largo con estos ifs anidados. Y por eso se usa estos condicionales anidados. Ya en Python es muy similar. Vamos a hacerlo acá. Python, condicionales anidadas. Condicionales anidadas 1.python. Ya. Primero, de nuevo, introducimos un n. N va a ser igual a int input, porque es un número. Listo. Ahora nuestra pregunta. If, abro paréntesis. Pregunta 1. N módulo 2 es igual a 0. Ahora en Python tienen que usar el AND. El AND. Como pueden ver, se pone en azul. Esto es ya una palabra reservada. Entonces, el AND es el equivalente a este doble símbolo que utilizábamos en Java. Y si fuera el OR, simplemente es OR. Ya, AND en minúscula. Y la pregunta 2. ¿Cuál es la pregunta 2? N mayor a 0. N mayor a 0. Listo. Abro dos puntos, que en Python es así, dos puntos. Imprimo print. Y el texto es par y es mayor a 0. Y es positivo. Listo. Y por falso, aquí tendría que cerrar este if y abrir por falso. Abro dos puntos y aquí hago la impresión de print es impar o negativo. Listo. Y ahí finalizaría mi programa. Como pueden ver, es más sencillo, solo que no se confundan con este tabulado, ya que si este falso lo ponen aquí, esto ya está mal. Tiene que ser a la misma altura del if. Y ni bien cierra estos dos puntos, que en realidad cierra cuando se quita el tabulado, ahí ya empieza por falso. Listo. Hacemos correr un número positivo y mayor que 0, 46. Es par y es positivo. Otro caso, positivo impar, es impar o es negativo. Y negativo por último, menos 5. Es impar o negativo. Listo.
Ya está funcionando. Ahora este código ya lo pueden revisar. Yo lo voy a subir en este momento. Y los que quisieran aprender Git, yo creo que podamos después un poco más practiquen con lo que les voy a dar. Git add punto, así se guarda el código. Git commit -m. Esto va a ser ejercicios condicionales. Ejercicios condicionales. Y git push origin master. Ya está el código. ¿Cómo van a ver el código cuando les mande? Ya, este es el link que les voy a mandar. Tienen los ejercicios en Java. En este caso son estos dos los que hemos hecho, condicionales y anidados. Y en Python lo mismo. Listo. Ahora uno más vamos a hacer antes de que se pase la hora. 3 cifras y determina si es igual al revés al número. Ya, diseño un algoritmo que lea un número de 3 cifras y determina si es igual al revés del número. Ya, esto lo vamos a hacer como ya conocen todo. Simplemente esto ya es más lógica. Ya saben cómo se usa el if y todo. Casos de ejemplo. Como les dije, tienen que darse casos de ejemplo como cualquier persona lo haría. Entonces, en este caso yo me voy a dar un número de 3 cifras. En este caso, 321. Otro va a ser 999. Otro va a ser 212. Un último más, 134. Ya, son todos de 3 cifras. No puedo darme un número de 2 cifras o de más de 2 cifras. Este está mal y este está mal, porque nos estás especificando número de 3 cifras. Listo. Determine si es igual al revés del número. ¿A qué se refiere esto? Es que si yo doy la vuelta al número, voy a tener el 123. Voy a dar la vuelta a toditos. 999 212 esto es 431. Estos nos sirven, así que no lo tomen en cuenta. Y me dice determine si es igual al revés del número. Ya, para determinar si es igual al revés del número tengo que verificar que este sea igual al original. En este caso no son iguales, en este caso sí son iguales, en este caso sí son iguales, en este caso no son iguales. Esto es lo que yo debo programarlo y bueno, hacer mi algoritmo de acuerdo a esto. ¿Cómo haría esto? En este caso sí está siendo de 3 cifras para que sea más sencillo. ¿Por qué? Un número cualquiera. Yo voy a agarrar el 300, uno que esté correcto. No, uno que esté incorrecto, 134. 134. ¿Hay la forma de que yo obtenga este último dígito? Sí. ¿Cómo yo obtendría este último dígito? Si yo divido esto entre 10, me va a dar... Uno va a ser con el módulo 10, si no me equivoco, y el otro va a ser con dividido entre 10. Ya. Si yo... ¿Dónde está esto? Voy a abrir un ratito la calculadora. 134, aunque ya está. Si yo divido entre 10, obtengo los últimos 2 dígitos. O sea, voy a obtener 13. En este caso, voy a sacar el módulo, porque el restante va a ser el número 4. Lo que hemos visto en el más arriba. Si saco el módulo, el resultado va a ser 4. Y si saco la división entre 10, me va a dar 13. En realidad no me interesa que sea el número 13. A mí me interesa el último dígito y el primer dígito. Y como yo estoy seguro que es de 3 dígitos, no lo voy a dividir entre 10. Ahí me estaba equivocando. Lo voy a dividir entre 100. Y dividido entre 100 me va a dar simplemente el último dígito. Bueno, el primer dígito, más bien dicho. O sea, el dígito 1. Esto aplica para cualquier número. Por ejemplo, si yo tengo el número 321. 321. Si le saco, a ver, esto no tiene nada que ver. Si le saco el módulo 10, el resultado es 1. Si el 321 lo divido entre 100, me va a dar 3. Ay, esta parte se lo estaba tapando. Ya. Si saco el módulo, obtengo el último dígito, 321. Obtengo el último dígito. Si saco la división entre 100, obtengo el primer dígito. ¿Para qué hacemos esto?
nos vamos a armar un nuevo número que esté invertido, que en este caso va a ser 123. Y luego vamos a comparar esto con el anterior. Parece tal vez un poco complicado, en realidad no tanto, pero es lo que vamos a hacer. Entonces voy a hacer directo el diagrama de flujo. Tengo mi inicio, necesito una entrada de datos que va a ser n, que va a ser el número, cualquiera de estos números. Listo. Ahora necesito el primer y el último dígito. Voy a poner primer dígito PD y último dígito UD. Esto va a ser el primer dígito, que vendría a ser esto, que era la división entre 100. N dividido entre 100. N dividido entre 100. Y el último dígito es N módulo 10. Listo, estas son acciones. Ya tengo mi primer y último dígito. En realidad yo puedo crear un nuevo número o simplemente comparar si el primer dígito es igual al último dígito. Esto significa que el número escrito al revés van a ser iguales. ¿Por qué? Sabemos que el número del medio nunca va a cambiar. Por más que yo lo dé la vuelta al número, el número del medio siempre va a ser el mismo, si se dan cuenta. En cualquier ejercicio, el número del medio es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Los que van a cambiar son los extremos. Y si los comparo y son iguales, como es este caso, comparo y son iguales, o este otro comparo y son iguales, significa que el número dado la vuelta es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con esa lógica, yo puedo hacer mi pregunta si UD, último dígito, es igual al primer dígito. Esto quiere decir que, ¿cuál era la pregunta? Es igual al revés del número. Es igual al revés. Es igual al revés. Ya. Esto también me sale un poquito gordito. Ya. Y si no son iguales, significa que no son iguales. No son iguales. Listo, aquí termina mi programa y ya está. Como ven, no era tan complicado. En realidad esto de armar un nuevo número nos hubiera complicado más. Hemos encontrado una ruta, una alternativa más sencilla para resolver este ejercicio. Y bueno, hacer el código de este ejercicio no creo que sea mucho problema. Incluso lo podríamos hacer a mano. Vamos a hacerlo a mano como si fuera Python. Está, ya. N va a ser igual a int inputs paréntesis, listo. Luego PD va a ser igual a n dividido entre 100, es exactamente lo mismo. UD va a ser igual a n módulos 10. Listo, hago mi if, abro paréntesis, UD va a ser igual a PD, dos puntos en Python. Necesito un tabulado, así que empiezo aquí. Oh, sí. ¿Sí? ¿El igual sería igual o solamente un igual? Ah, sí, tienes razón. Sería igual. Vas a disculpar. Aquí abro paréntesis, UD igual. Tienes toda la razón. Necesito el tabulado. Y aquí hago el print. Print son iguales. Le voy a poner en símbolo. Son iguales. Listo. Y por falso, else, dos puntos, print, no son iguales. Cierro paréntesis y doble comilla, listo. Esto sería el código en Python. Como pueden ver, no es complicado, por eso no lo estamos haciendo en código. Y ya, ningún ejercicio en realidad es muy complicado cuando ya se tienen los conceptos. Les voy a pasar este libro, ¿dónde está? Les voy a mostrar antes de pasarlo, que tiene ya varios ejercicios resueltos. Entonces de acá ustedes pueden practicar lo mismo que les pasé la semana pasada con ejercicios secuenciales. Estos son puros condicionales. Entonces tal vez en algún momento van a necesitar repasarlo. Por ejemplo, acá esto parece anidado, pero en realidad se está haciendo condiciones por falso y por verdad no. Se puede volver anidado, pero es mejor dejarlo así.
Ya, a ver, un ejercicio complejo, ¿cuál vendría a ser? Este tal vez. O este, no, este tiene muchos ifs. Pero ¿qué dice? Diseño el algoritmo que lea un número entero de 3 cifras y forme el mayor número posible con las cifras. Ay, se movió. Diseño un algoritmo que lea 3 longitudes. ¿No era este? ¿Dónde está? Perdón, lo he movido. Aquí está. Y forme el mayor número posible con las cifras del número ingresado. El número formado debe tener el mismo signo que el número ingresado, o sea, positivo o negativo. Ya, a ver. Mayor número. Este sí necesita un análisis de lógica. A ver, tenemos tiempo. ¿Qué hora es? 10 minutos. Ay, ya. Lo voy a subir el PDF de todas maneras. Creo que una clase más vamos a repasar esto para algunos ejercicios más complicados. Y les voy a dar uno que vamos a hacer la siguiente semana. No les voy a dar de clase, digo de ejercicio. Y si ustedes quieren hacerlo, pueden ir avanzando. Va a ser este. Si quieren lo hacen. Dado una fecha con día, mes, año, horas, minutos, o sea, son varias variables, si se dan cuenta. Da una fecha con día, mes, año, horas y minutos. El usuario, bueno, dada esta fecha, este es el inicio. Será el dato inicial. Ya. El usuario pondrá otra fecha de igual manera, o sea, o días, día, mes, año, horas y minutos, que se le sumará al anterior, a la fecha inicial, Ya, este es uno más complejo, se puede decir, porque si quieren hacerlo les voy a dar puntos a considerar. Tienen que considere que hay meses de 28 días, 30 y 31 días. Considere los años bisiestos. ¿Qué más tenemos que considerar? Ya, a ver, una más. Considere. Aunque esto lo vamos a hacer después. Considere que minutos puede ser. Bueno, ya. No, mejor considere que horas no puede exceder 24. Lo mismo que minutos 60 y los días, el mes que corresponda, de acuerdo al mes que esté. O sea, es un problema un poco más complejo que va a tardar un poco. Y si quieren hacerlo, pueden hacerlo. De hecho, no sé si darles esto como ejercicio. Creo que no, lo vamos a hacer. Ya, pero tienen que considerar eso. Que algunos meses, como febrero, tienen 28, otros tienen 30, otros tienen 31. Hay que considerar los años bisiestos. Por ejemplo, yo puedo poner la fecha. Día va a ser un 25. Ahora, mes va a ser el día 2, digamos, para complicarlo. Año 2000, no sé si era bisiesto. Horas va a ser 20. Minutos va a ser 59. Ya.
Ya, esta es la fecha inicial. Fecha inicial. Y si yo diera la fecha días, voy a ponerle 0. Bueno, entonces le voy a poner 0. Aquí le voy a poner más 3 horas y más 1 minuto. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado sería, yo le sumo a la fecha inicial esto. 60 minutos, horas, año, mes y día. 59 minutos más 1 minuto es 60. No puedo poner 60, tengo que poner 0 y le voy a sumar 1 hora al resultado de aquí. 20 más 23, bueno, 20 más 3 es 23, pero como ya tenía más 1, el resultado sería 24 y no puedo poner 24, yo tengo que poner 0. Ahora tengo que sumarle un día aquí. Bueno, a días tengo que sumarle un día. ¿Por qué? Porque ya he excedido un día. Entonces esto sería 26 del 2 del 2000. Ya, en este caso solo se quedó ahí. ¿Qué pasa si hubiera sido 28, digamos? 28 y le sumaba un día, tendría que ser 29. Y si fuera febrero, como es el caso, tendría que ser ahora 3. Pero antes tendría que preguntar si es año bisiesto. Bisiesto. Y así. Y si fuera el 31 de diciembre, tendría que sumarle un año a los años. O sea, como pueden ver, sí se podría complicar bastante. Por eso les digo, si quieren lo hacen, si no, lo vamos a hacer después, pero esto ya es con un poco más de tiempo. Aquí ya vamos a aplicar todo de condicionales. Pero supongo que después de esto van a tener todo más claro. Ya. Ahora sí ya es hora, si tuvieran alguna pregunta, esto lo vamos a hacer la siguiente, porque no nos va a alcanzar tiempo para hacerlo ahorita. Entonces, ¿alguna pregunta por las condicionales o las condicionales anidadas o álgebra de Boole, algo respecto a eso? Editor de texto es cualquiera, lo que importa es el código hecho en Python o en Java. El editor de texto puede ser Sublime Text, Visual Studio Code, PyChart, lo que sea, igual va a correr el mismo código. No es que por un editor de texto va a cambiar el código, es el mismo código, el lenguaje es lo que importa. ¿Alguna pregunta respecto a algo más? Esto sí. Bueno, si no hay más preguntas, aquí concluiríamos la clase del día de hoy. Si no hay preguntas, la siguiente vamos a continuar un poco más con condicionales, porque como pueden ver sí se puede hacer un poco más complicado los ejercicios. Ya, entonces voy a subir más tarde la práctica general, los ejercicios también propuestos para que vayan haciendo ejercicios y practiquen. Y nos veríamos a la siguiente semana. ¿Cómo ejecuto en Sublime Text o en Visual Studio Code? Ya, para los que quieran hacer con Visual Studio Code o Sublime Text, Visual Studio Code o Sublime Text tienen su sección de extensiones. En extensiones, si ustedes quieren ejecutar Java, buscan Java y aquí les da, en realidad este era un paquete de extensiones que instaló 5 extensiones. ¿Para qué? Para poder hacer correr el código Java. En el caso de Python, igual se busca Python. Y aquí está, este era para instalar, se debe instalar el complemento, la extensión para Visual Studio Code para hacer correr código en Visual Studio Code. Claro que previamente tendrían que haber instalado el JDK de Java, que eso les pasó al licenciado, lo pueden buscar en internet, y también el de Python, para saber, por ejemplo, si yo entro a la consola, poner Python --version o Python --b, creo que es. Creo que ni lo tengo. Bueno, lo tengo acá. Python --version --b. No me acuerdo cómo es pero al poner el código Python en la consola tendría que darles un mensaje diciendo que sí se instaló o no se instaló. Eso nunca lo uso, así que por eso me olvidé cuál es el código. Ya, pero deben instalar este complemento para hacer correr su código en Python. Y lo mismo en Java. Eso en Visual Studio Code. PyChart no necesita nada de eso, ya tiene instalado por defecto. ¿Algo más? Entonces ahí ya lo voy a detener la grabación.